Son las 9 horas. Hoy, 1 de marzo del 2019, se da inicio a la audiencia programada ante el cuarto juzgado de investigación preparatoria a cargo de Víctor Raúl Zúñiga Urday. Expediente 350-2015-70. Imputado Elizabeth Palomino Córdoba y otros por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Grabamos la audiencia, por favor, registren su asistencia. Sí, buenos días, señor juez, público presente. Mi nombre es César Antonio Delgado Castro, soy fiscal adjunto provincial titular del segundo despacho de la segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio. Vengo en representación del Ministerio Público a sustentar, a participar en el presente incidente. Y mi domicilio procesal es Girón Miraquesada 260, tercer piso, Cercado de Lima. Mis demandas generales de ley ya obran ya en auto, señor. Estamos en audio, doctor. Señor magistrado, abogado Jimmy Alexander Benítez Tangoa, identificado con registro CAL 56671, en esta oportunidad por la empresa Incosat, y la señora Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Empresa Incosat, me dijo. Incosat, sí, Incosat. sí, correcto. Es Inversiones Inmobiliarias, Constructora y Administradora SAC, Incosat. ¿Quién representa a Incosat? La señora Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. A ella misma. Ya, correcto. Entonces su participación es... ella es investigada en la presente causa. Ella es investigada, la empresa no. Sí, señor. Adelante, doctor, puede sustentar su pedido. Un momentito, señor. Están poniendo el PowerPoint. No sé, un par de minutos será nomás. Está bien. Disculpe. Está bien. Señor, Mientras tanto, podemos ir avanzando. ¿De qué se trata la presente? Es una investigación preparatoria ya. sí, efectivamente, le voy informando. Es una investigación preparatoria formalizada ya. Justamente la gerente general de esta empresa es la investigada Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Este es un incidente de incautación. Es uno de los varios inmuebles que nosotros como Fiscalía hemos incautado. Esta incautación, inicialmente pedimos la incautación, el juez del primer juzgado nos concedió, subió en apelación y la sala dispuso la nulidad por falta de motivación, aparentemente, y bueno, y dispuso que otro juez, en este caso su despacho judicial, lleve a cabo resuelva, emita una nueva disposición, una nueva resolución. Señor, previamente a realizar mi audiencia, mi alegato, señor, mi requerimiento, señor, quisiera presentar, señor, dos elementos de convicción para que sean actuados y sean valorados. Oralícelos, doctor, para correr traslado. Sí, señor, voy a presentar. Señor abogado. Sí, señor juez, previamente a mis alegatos, a mi informe, voy a presentar la declaración testimonial de Yanina Ivonne Palomino Córdoba del 14 de diciembre del 2018, tomado por mi despacho fiscal. Ella es una de las personas que figura como socia de la empresa justamente
que figura como propietaria registral del inmueble que es objeto de incautación, ¿no? Por lo tanto, resulta siendo pertinente y ya cuando tenga que hacer la valoración y el argumento lo voy a señalar, señora, a detalle, la pertinencia ya al más detalle para el que se corre el contradictorio. Pero lo pertinente es que ella es una de las socias de la empresa que aparece como titular registral del inmueble y es necesario que sea actuado esta declaración, señor. Y lo otro, señor, es la... En este acto, señor, lo estoy justamente... Claro, pero dé usted cuenta de cuántos folios tiene ese documento para correr traslado. 7 folios, señor. ¿Qué fecha es la declaración? 7 folios. La declaración testimonial de Yanina Ivonne Palomino Córdoba tiene 7 folios. La fecha es 14 de diciembre del 2018 y como lo vuelvo a recalcar, ella es una de las socias fundadoras de la empresa que aparece como titular registral del inmueble objeto de incautación. Socia minoritaria. ¿Llevó a cabo esa declaración en esta investigación? En mi despacho fiscal, en la investigación que estamos que nos trae a la presente audiencia. Claro, y por lo tanto ellos tienen conocimiento de esta declaración también, ¿no? Claro, Porque, pero como ha podido usted escuchar, dice que no tiene conocimiento. Es lo que manifestado. bueno, señor, ¿El otro documento? el otro documento... Oralícelo para que se corra traslado. El otro documento, señor, es la consulta RUC de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Son documentos que... Son documentos, señor, de consulta RUC de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, gerente general de la empresa titular registrada del inmueble objeto de incautación, del pedido de incautación, señor. Y bueno, aquí da cuenta, pues, de que ella como persona natural, respecto a la actividad económica o al giro, al rubro a lo que se ha desempeñado, ¿no? Y es necesario, señor, porque estamos hablando de un tema de lavado de activos. Inicialmente ese inmueble fue comprado por ella y después ella lo transfiere a su empresa y por lo tanto es necesario que estos documentos sean actuados, ¿no? Y como le vuelvo a decir, son 6 folios, señor. ¿Y en qué fecha se hizo esa consulta? 10 del 2018, señor. 10 de octubre del 2018. Correcto, entonces traslado de esta documentación. Sí, son 2. Este es para el abogado, este es para el señor juez. ¿No? Este requerimiento es el 70, ¿no? En el primer tomo es donde está su requerimiento. Incautación, medida de incautación cautelar de bien inmueble en forma de administración por CONAVI e inscripción en registros públicos. ¿Es esto lo que vamos a tratar? Sí, señor, conforme. Esto se interpuso el 6 de julio del 2018. Conforme, señor. Muy bien. Adelante, doctor. Sí, señor. El Ministerio Público, señor, solicita que se dicte medida de incautación cautelar de bien inmueble en forma de administración por CONAVI e inscripción en registros públicos del inmueble denominado Virreina Hotel 3 Estrellas, ubicado en la avenida 28 de julio, 487-489, distrito de Miraflores, Lima, que corre inscrito en la partida registral 070-19-042, señor. Este inmueble actualmente se encuentra inscrito a nombre de la empresa Inversiones Inmobiliaria, Constructora y Administradora SAC, Inversiones 5 SAC, con partida electrónica 11-660-9308, cuyo gerente general es Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Y además, señor, justamente, si eventualmente
fuera declarado fundado este requerimiento, resulta siendo necesario hacer un allanamiento, porque estamos pidiendo la disposición, señor, aparte de la inscripción registral, la disposición, allanamiento, para justamente hacer efectivo la disposición, ¿no? Solicito también, además, señor, la autorización para allanamiento y cerraje a fin de cumplir la medida de incautación del bien inmueble en forma de administración por CONAVI, porque se está solicitando en forma de con disposición también, señor. Los fundamentos, señor, me amparo en el artículo 316, numeral 1 y 317, numeral 1 y 318, numeral 2 del Código Procesal Penal y en función de ello y de conformidad a lo establecido en el 122, numeral 4 de este despacho, señor fiscal, solicita la incautación en la forma que le he solicitado. Señor, paso a desarrollar los fundamentos de hecho, señor. Señor, este inmueble, que es objeto de incautación por parte de mi despacho fiscal, señor, es uno de los... Apague usted, por favor, y puede hacer F5 para que se ponga en toda la pantalla y poder apreciar mejor. Gracias. Ahí está. Sí, señor. ¿Ah, es todo? Sí, señor. ¿Está filmando también? Ah, es de todo. Sí. Ya, a ver, un momento. Continúe usted. Sí, señor. Resulta que, señor, que el inmueble que es objeto de pedido de incautación es uno de los varios inmuebles que este despacho fiscal ha solicitado el requerimiento de incautación. Resulta de que esta es una investigación que se da dentro de un contexto de una investigación seguida contra una organización criminal. La organización criminal, de acuerdo a la hipótesis fiscal, señor, es una organización que viene siendo liderada por Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Esta organización criminal tiene como periodo de investigación, señor, 2004 a 2017. Esta organización criminal está conformada, o su estructura de la organización criminal se encuentra conformada por testaferros, señor, por abogados que participaban en el área de arbitraje y por un área de protección legal o aparato legal, señor, que estaba conformado por un aparato legal y un grupo de usurpación agravada, señor, que se encargaban de hacer las usurpaciones sin orden judicial, es decir, de manera inopinada, en horas de la madrugada, señor, irrumpían en diferentes stand o tiendas y con gente desconocida, contratada. Y estamos hablando, señor, de galerías que se encuentran ubicadas en la Victoria, señor, en galerías, en el centro comercial de Victoria, en el Emporio de Gamarra, señor. Entonces, justamente, ese es el modus operandi o la práctica que esta organización venía realizando. Pero para eso también te contaba, señor, con empresas de fachada. Justamente ahí es, si usted puede visualizar, señor, tenemos todas las empresas de fachada, y una de las empresas de fachada, señor, es la empresa Inversiones Inmobiliarias y administradora SAC, Inversiones Incosac, señor. Las empresas de fachada son Compañía Inmobiliaria y Constructora y Administradora Santa Lucía, Construcciones e Inversiones BIE SAC, Inversiones Inmobiliarias, Constructora y Administradora Inversiones Incosac, Corporación Inmobiliaria e Inversiones EIB, Inversiones Inmobiliarias y Servicios Múltiples BIB, Inversiones Inmobiliarias y Servicios Múltiples EIE, SAC, Inversiones Inmobiliarias RR y JSAC, Edificaciones y Contadurías RIRE SAC, Asociación de Propietarios de Galerías de la Victoria, Construcciones e Inversiones GD Díaz, Inversiones Generales FIAB y Asociación Galerías Generales Gamarras 745, señor. Estas empresas de fachada, señor, ya hay un pedido de incorporación de personas jurídicas, señor. Simplemente se ha venido aplazando porque los investigados interpusieron recusaron al juez. Recusaron al juez y eso ha dado pie para que pues se suspenda esta audiencia en dos oportunidades, señor. Uno, porque alegaban que no se lo había notificado a uno de los representantes de la empresa, y otro porque previo a llevarse a cabo la audiencia de la incorporación de personas jurídicas, presentan una recusación que, por cierto, señor, el juez rechazó y que, por cierto, la sala le ha declarado inadmisible, señor, improcedente su pedido, ¿no? Por lo tanto, señor, el señor juez Richard Concepción Carguancho sigue
tomando conocimiento de este proceso que yo vengo llevando a cabo, señor. Ese es el... O sea, él es el que emitió la decisión, la sala declaró nula porque no había motivación y solo por eso ha venido este espacio. Efectivamente, señor, la competencia de esta investigación Solo es para la tramitación. Solamente es para la tramitación de ese incidente porque se ha declarado nulo esa resolución de primera instancia, señor. Señor, el inmueble que es objeto de incautación, justamente de manera genérica le voy a explicar cómo sucedió. Resulta que en el año, se trata del inmueble de la avenida 28 de julio, número 487-489, Miraflores, la partida 070-19-042, señor. Resulta, señor, de que en el año 2004 aproximadamente, Elizabeth Amanda Palomino Córdoba y otra persona habían alquilado el citado inmueble a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Pero resulta de que la beneficencia, pues, resulta de que el SAT le estaba siguiendo un proceso de cobro de ejecución por pago de impuestos prediales de diferentes inmuebles que lo había embargado, ¿no? El primer embargo no se llevó a cabo de más de 20 inmuebles y el segundo embargo fue uno de estos, justamente fue este inmueble, ¿no? El de la avenida 28 de julio. De Miraflores. Señor, resulta de que dentro de este proceso de defensa que se hace de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana en contra del SAT, porque hay un proceso de ejecución coactiva, señor, con fines de remate público, participa ahí una de las abogadas, una apoderada judicial justamente de la beneficencia de Lima Metropolitana, que es Carmen Rosa Jiménez Paucar, señor. Carmen Rosa Jiménez Paucar es una de las abogadas de la beneficencia que justamente tenía la obligación o el deber de hacer la defensa de los intereses de la beneficencia. Señor, sin embargo, de acuerdo a la hipótesis fiscal, esta abogada, pues, dejó consentir el remate de subasta pública que se hizo por parte del SAT a favor de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Justamente existen ahí, de los elementos de convicción que hemos juntado, resoluciones, la 20 y la 23, señor, que son copia legalizada del incidente o del cuaderno incidental del proceso de ejecución coactiva que el SAT siguió en este proceso de remate. Y donde se da cuenta que esta abogada dejó consentir, que no impugnó y que por tanto inmediatamente cuando quedó consentido, el 3 de septiembre del 2018, el 3 de septiembre del 2008, señor, aparte de haber dejado consentir, el 3, señor, disculpe. Sin ánimo de cortar la exposición, señor magistrado, en el primer requerimiento de imputación, la Fiscalía planteaba que este cobro que le hacía el SAT a la beneficencia era culpa de mi patrocinada. Lo que deseo saber, señor magistrado, porque ya está hablando de otro tema, si todavía le imputan eso o ya ha cambiado su tesis imputativa, señor magistrado, para poder debatir más adelante. Señor, es una falta de respeto que me esté acortando, señor. En todo caso, él tiene la oportunidad para justamente cuestionar cualquier tipo de objeción que tenga en contra de lo que yo vengo señalando, señor. Cuando tenga que replicar, doctor, y además, señor, además se encuentra por escrito, es decir, por escrito, en que lo confronte, lo que estoy diciendo con lo que se encuentra escrito, señor, no hay ningún problema, ¿no? Señor, es en ese sentido, sin embargo, señor, es en ese sentido, señor, y sin perjuicio de eso, señor, ya que me ha interrumpido el abogado defensor, quiero justamente precisar acá. La hipótesis fiscal, señor, es de que luego de que esta abogada dejó consentir, el 3 de septiembre del 2008, señor, a la vez de que estaba autorizando un escrito pidiendo la nulidad de ese remate, que por cierto no fue tomado en cuenta por el SAT, esa misma fecha, señor, el 3 de septiembre del 2008, también estaba autorizando una minuta y su relación laboral, su vínculo laboral con el SAT, con la beneficencia, señor, de esta abogada, todavía fue hasta fines del 2008.
estamos hablando de septiembre, 3 de septiembre del 2008, y de ella su vínculo laboral con el SAT, con la beneficencia, señor, es hasta fines del 2008, noviembre aproximadamente del 2008. Ella autoriza una minuta de transferencia de bien inmueble, señor, de ese bien inmueble que en remate público le había adjudicado el SAT a Elizabeth Amanda Palomino, le autoriza, señor, realmente, señor, porque a la vez de que estaba autorizando un escrito de nulidad de ese remate, también estaba autorizando, había elaborado y estaba autorizando una transferencia inmediatamente, señor, de compra-venta que le hace Elizabeth a favor de su empresa de inversiones 5SAP. Pero eso fue solamente con fines de bloqueo registral, señor. ¿Por qué? Porque si se advierte del PowerPoint, señor, usted va a ver de que el bloqueo registral de compra-venta con fines de bloqueo con fines de compra-venta son varios. El 21-4 del 2009, el 14-4 del 2010, el 16-9 del 2010, el 15-12 del 2010, el 2-3 del 2011, señor. O sea, es que ¿por qué se hizo esos bloqueos registrales, esas compraventas con fines de bloqueo, señor? Se hizo porque todavía estaba un proceso contencioso administrativo, porque también la beneficencia estaba siguiendo un proceso contencioso administrativo en contra del SAT ante el Poder Judicial, señor, respecto de este remate que se estaba haciendo de su inmueble. Y a la vez también, señor, pues que se estaba litigando con el propio SAT en el proceso de ejecución coactiva, ¿no? O sea, había dos defensas, ¿no? Tanto en el propio proceso administrativo del SAT como ante el Poder Judicial con un contencioso administrativo, ¿no? Entonces, lo que se hizo eso fue con la finalidad de evitar de que pueda ser recuperado eventualmente, señor, y no importa, señor, cómo finalmente se haya resuelto o no. Es decir, el tema que a la fecha en que se hicieron esos bloqueos, señor, todavía no estaba decidido el tema en el contencioso administrativo. Por lo tanto, para evitar que este bien pueda ser revertido a su legítimo propietario, que era la Beneficencia Pública de Lima, señor, entonces ellos lo que hacen es eso. Pero el cuestionamiento, señor, está justamente de que Elizabeth Amanda Palomino Córdoba se habría coludido con esta abogada que era funcionaria o servidora de la Beneficencia Pública de Lima, por las razones que ya le he señalado, ¿no? Sobre eso, señor, nosotros remitimos copias a la Fiscalía Anticorrupción, y la Fiscalía Anticorrupción justamente ha declarado, archivó, pero también ha declarado prescrita la acción penal por los delitos que nosotros habíamos visualizado y consideramos que se había cometido. Sobre eso, y eso nos lleva a nosotros a acreditar de que hay un tema de, justamente el delito previo sería eso, ¿no? Ese acto colusorio que habría tenido Elizabeth Amanda Palomino con la abogada. Hay una resolución judicial, efectivamente, que ha declarado prescrita, un extremo prescrita la acción penal. Por el paso del tiempo no se ha decidido sobre el fondo, pero eso acredita justamente el tema del delito previo, porque es un tema, porque el delito previo simplemente lo que tienes que acreditar es el injusto penal, nada más, ¿no? O sea, te exige la doctrina y la jurisprudencia, señor, y también lo señala la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, de que para acreditar el delito previo simplemente pues puedes acreditarlo pues con resoluciones que han declarado prescrita la acción penal, ¿no? Ahora, señor, estoy desordenado. El tema también, señor, eso dio pie, señor, para que otra irregularidad que se presentó es de que este inmueble dio pie para que este inmueble sea tasado no correctamente, no en su valor comercial real a la fecha en que se le adjudicó a Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. También nosotros consideramos que habría habido un acto de corrupción ahí con el perito
justamente que habría tasado. Tanto es así que la propia beneficencia cuestionó ese peritaje, ¿no? Porque ese peritaje no había tomado en cuenta toda la construcción real que existía en ese inmueble y se había hecho por los peritos. Nunca habían ingresado al inmueble y simplemente exteriormente miraron el inmueble y hicieron su tasación, nada más, ¿no? Y por lo tanto, esa tasación no se ajustaba al valor real. Es un inmueble que se encuentra en Miraflores, señor, y que actualmente viene siendo, pues, utilizado como hotel y como restaurante, ¿no? O sea, lo han dividido en dos áreas, hotel y restaurante. Señor, en ese sentido, señor, ahora, se la adjudicó. El tema es no solamente que habría sido adquirido de manera ilícita, coludiéndose con la abogada y posiblemente con los demás funcionarios que participaron en ese proceso en la subasta, sino también, señor, de que estamos hablando de 2.130.000 nuevos soles, estamos hablando, señor, el 29 de agosto del 2008. Al 29 de agosto del 2008, estamos hablando, que fue el acta de remate público, la persona de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba habría pagado 2.130.000 nuevos soles. Al cambio, señor, estamos hablando de 2008, pues es más de $700.000, entre $700.000 a $800.000 americanos. Es decir, el tema es, Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, a esa fecha, señor, ¿de dónde ha tenido capacidad económica, y justamente a eso viene, señor, la pertinencia y utilidad de la consulta RUC que le hago llegar, señor, para que vea justamente a la actividad económica que ella se realizaba y justamente vea de que esta persona, pues, no tenía, pues, o no, de acuerdo a esta consulta RUC, no podría haber tenido capacidad económica para adquirir ese inmueble por el monto de $700.000 a $800.000 americanos al 2008. O sea, hay un tema también de dónde es el dinero que ella habría tenido para financiar ese inmueble. Ahora bien, no lo ha tenido, no tiene capacidad económica, señor, porque a esa fecha todavía tampoco se encontraba formalmente casada con su otro coinvestigado, Vicente Díaz Arce. Por lo tanto, para que pueda decir o alegar de que como se encontraban casados y el señor es empresario y por lo tanto él pudo haberlo, pues, ayudado o financiado en esta compra. O sea, hay un punto acá que se tiene que aclarar y que no nos han podido aclarar de dónde proviene esos $700 o $800.000 americanos a esa fecha en que ella compró. ¿Cómo lo ha financiado? Nosotros consideramos, señor, que como esta organización venía operando desde el 2004, señor, estos bienes, esa fuente de financiamiento sería de procedencia ilícita, señor. Ahora, señor, justamente, finalmente, señor, para evitar de que ya pueda ser recuperado el inmueble por parte de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, señor, con fecha 29/3 del 2011, transfiere finalmente, luego de tantos bloqueos registrales, por los fines que ya le he señalado, señor, lo transfiere a su empresa Inversiones Incosat, donde ella es la propia gerente general. O sea, ella misma se transfiere finalmente, porque lo otro es una ficción jurídica. Es una persona jurídica, pero quien es la gerente general y la dueña es ella misma. Lo transfiere justamente para seguir alejando la procedencia ilícita y el tema del dinero que sirvió para comprar ese bien inmueble, ¿no? ¿Quién es Inversiones Incosat, señor? Con Inversiones Incosat, señor, no solamente Inversiones Incosat adquirió este inmueble ubicado en la avenida 28 de Julio, señor, por ese monto, que por cierto es algo simulado, es decir, simplemente lo transfiere, pero no hay, pues, pago, medio de pago cierto que acredite que efectivamente esa compra efectivamente se realizó, ¿no? Que existió, ¿no? Y también esta empresa, señor, Inversiones Incosat, señor, también ha participado como una de las empresas de fachada
como una de las tantas empresas de fachada que cuando ellos quieren alejar o evitar de que el inmueble pueda ser recuperado por sus legítimos propietarios o por los afectados, señor, lo que hacen es, pues, hacer reconocimientos de deudas y garantías hipotecarias de una empresa a otra empresa o de la persona natural a otra persona jurídica, o hacen, pues, bloqueos registrales, señor, con fines de compra-venta, ¿no? Es decir, ¿para qué? ¿Para qué? Para evitar de que pueda, pues, recuperarse o revertirse la propiedad a favor de su legítimo propietario. O sea, esta empresa no solamente ha participado en esta adquisición, que por cierto, no puede acreditar esta empresa a la fecha en que lo compró, no tendría tampoco capacidad económica, no solamente no lo ha acreditado con medio de pago válido, señor, sino que también a la fecha en que esta empresa adquirió, tampoco tendría, señor, capacidad económica, fuente de financiamiento lícito, para adquirir ese inmueble, ¿no? Y además, señor, esta empresa tiene como antecedente también de que participó en el bloqueo con fines de compra-venta del inmueble ubicado en la avenida Petituars 1488, 1498, Lima, señor. Es un inmueble que nosotros también hemos pedido incautación, y es un inmueble, señor, que el juez de primera instancia, el juez Richard Concepción Carguancho, nos ha declarado fundado, ¿no? Entonces, no, ese es el tema, señor. Esta empresa participó. Es una empresa de fachada. ¿Por qué, señor? ¿Ya terminó, doctor, la diapositiva? Sí, señor. Ya. Préndase, por favor, doctora, la luz. Gracias. Señor, esta empresa, la que aparece comprando, señor, el inmueble de la avenida 28 de Julio, de parte de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, señor, es una empresa que fue constituida el 3 de diciembre de 2003. ¿Quién lo constituye? Elizabeth Amanda Palomino Córdoba como gerente general y Yanina Palomino. ¿3 de diciembre de qué año? Del 2003, señor. 3. Sí. ¿Quiénes lo constituyen? Lo constituyen Elizabeth Amanda Palomino Córdoba como gerente general y Yanina Palomino Córdoba. Justamente la declaración, señor, que le he ofrecido en este acto, señor, al comienzo de mi alocución, señor, justamente le he ofrecido la declaración de Yanina Palomino Córdoba porque ella reconoce, señor, que ella no tiene ningún tipo de participación en esta empresa. Simplemente le hizo por un favor para su hermana, pero simplemente se remitió a concurrir a la notaría y nada más, y desconoce lo que esta empresa haya hecho o haya dejado de hacer, ¿no? O sea, y tanto es así que al verse con este problema, le ha pedido a su hermana que lo saque, que lo saque, que lo excluya como socia, porque no quiere pues meterse en problemas, no quiere participar, o en todo caso al verse enterado de denuncias por delitos, por varios delitos, señor, entonces la ha pedido y a la fecha todavía figura, señor, como socia gerente general, como socia, señor, de la empresa. Esta empresa, señor, se inició con un capital de 10 nuevos soles, señor, y solamente hizo aumento de capital, ¿cuándo? El 7/7 del 2004, señor, por escritura pública del 7 de julio del 2004, hizo un aumento de capital, se acordó aumentar el capital social en la suma de 123.000 soles. Y el 27 de julio de 2007 se acordó aumentar el capital social, segundo aumento de capital, a 468.000 nuevos soles, señor. Por lo que el monto total del capital a esa fecha es 601.000 nuevos soles. El título fue presentado el 19 de septiembre de 2005. Con ese antecedente, señor, esta empresa, Inversiones Incosat, señor, el 29/3 del 2011, señor, adquiere este inmueble de 2.130.000 nuevos soles, señor. Esta empresa, señor, como lo vuelvo a señalar, es una empresa de fachada, no tiene actividad económica que le reditúe ingresos exorbitantes. Estamos hablando de 600, 800.000 dólares americanos, señor. Por el contrario, nosotros consideramos que este capital social, de aumento de capital social, es de procedencia ilícita, señor, porque justamente la actividad criminal
precedente, señor, viene desde el año 2004, señor. Por lo tanto, señor, consideramos de que todo esto se ha hecho con el ánimo de alejar de la ilicitud y de blanquear el patrimonio criminal que se utilizó para adquirir este inmueble, señor. Estamos hablando de 700, 800 mil dólares americanos que Elisa de Amanda Palomino utilizó para comprar este inmueble en el año 2008, y estamos hablando de lo otro, señor, que nosotros consideramos que es algo simulado, o en todo caso no lo puede acreditar, señor, Inversiones Incosat en el año 2011, igual, los 700 mil, 800 mil dólares americanos al cambio, señor. Esta empresa, señor, de acuerdo a la situación tributaria que hemos advertido, esta empresa, señor, recién a consecuencia de la investigación, ¿no?, que hemos hecho nosotros en contra de esta empresa, recién han declarado para el periodo 2017, más no para años anteriores, señor, prestador de servicio. A mayo, un prestador de servicio. En junio, 2 prestadores de servicio. O sea, no trabajadores, sino prestadores de servicios. Agosto 0, septiembre 0, noviembre 0 trabajadores, y diciembre 2 trabajadores de prestadores de servicios. Y para el año 2018, 0 enero y febrero 2 prestadores de servicio, marzo 2 prestadores de servicio y abril 2 prestadores de servicio, señor. Señor, los elementos de convicción que hemos nosotros presentado para sustentar nuestro pedido están, pues, señor, se encuentra la partida registral del inmueble de la avenida 28 de Julio, Miraflores. También tenemos el contrato de arrendamiento entre Elizabeth Amanda Palomino y otra persona respecto del inmueble de la avenida 28 de Julio, señor, que acredita que ella, pues, inicialmente estaba como arrendataria y después ya pasó a la condición de propietaria, ¿no? También tenemos el elemento de convicción 3, evaluación comercial del inmueble, del 18 de agosto, realizado por los evaluadores designados por el SAT. También tenemos la resolución 16, expedido por el SAT, que resuelve trasladar la tasación sobre el bien inmueble inscrito en la partida de propiedad de la sociedad, para que en el plazo de ley se puedan formular las observaciones que consideren pertinentes que obra. Y que se hizo las observaciones, señor. El informe 405, el informe de 489 del 2008, del 20 de agosto del 2008, realizado por la arquitecta María Elena Patiño Carrera, que opina, señor, que la valorización realizada por el arquitecto Carlos Miguel Tenorio Requejo y el ingeniero Yafat Velázquez no se ajusta a lo existente. Señor, eso es el informe que lo estoy señalando, que este inmueble también no habría sido subvaluado, no habría sido subastado, tomando como referencia un valor comercial base a la fecha, ¿no? Acta de remate del bien inmueble, el acta de cancelación del saldo del remate, señor, el acta de entrega de cheque de gerencia, ¿no? La resolución 20, señor, que resuelve declarar consentido el remate público, el 9, es 9. ¿Dónde está todo eso? En la parte final, en la parte final, señor, de mi escrito, estoy justamente leyendo lo que he presentado como elementos de convicción. En la parte escrito sí. En la página 9, 10 páginas tiene su requerimiento. ¿Sí? Tiene 14, señor. La página 14. ¿Que se subsanó o qué? Posteriormente he ido presentando nuevos elementos de convicción, pero esto es lo que inicialmente lo presenté para sustentar mi requerimiento. Es el escrito de requerimiento, ¿no, señor? Si es en el escrito de requerimiento, justamente ahí se habla en medios probatorios, elementos de convicción, ahí se habla de... Es que acá yo tengo en el ítem que dice elementos de convicción, señor. en la página 10... A ver, retroceda, por favor. No tiene fecha. Hay 2 tomos, entonces. ¿Ese es el requerimiento? Sí, ese es el requerimiento. Son 2 tomos, pero este es el tomo 2, tomo 3, ¿no? Y el tomo 1 es el que usted tiene, ¿no? Sí. ¿Ahí está? Sí, señor. En todo caso le alcanzo, señor, para que coteje. Esta es la apelación de Elizabeth Palomino Córdoba ya. Entonces entiendo que este es el escrito.
Se declaró fundado el requerimiento. Son 20 páginas. Por eso, pero, o sea, ¿qué es lo que ha adjuntado después? Porque También he ampliado, el 30 de noviembre de 2018, amplió argumentos de requerimiento y adjunto, ¿no? Los documentos también el 30 de noviembre de 2018 también. la resolución es del 14 de agosto del 2018, la que expidió el doctor Concepción. Sí. Ya. Por eso, pero ya me está usted hablando de otro escrito de noviembre. No, estoy ampliando documentos nada más. Pero los hechos son los mismos, ¿no? Pero el escrito original de lo que estoy leyendo, usted lo tiene que tener, señor, ahí. Por eso ya debió haber estado, si la medida fue del 14. O sea, son 26 páginas del requerimiento. Sí, señor. Sí, señor. Ya es de fecha 5 de julio del 2018. Ya, ¿en qué página está usted dando cuenta de sus elementos de convicción? Señor, está en la página 14 hasta la página 14. hasta la página Ya, 17. elementos de convicción, 14. Ya, estaba usted creo que en el numeral 3, 4. Estaba en el informe del arquitecto, señor 5, informe 489. Ya, correcto. Continúe, doctor. Sí, el informe 489-2008 del 20 de agosto de la arquitecta María Elena Patiño, que opina que la evaluación realizada por los peritos o tasadores que designó el SAT no se ajusta a lo existente, señor. Cuestiona esa valorización porque no se consideró toda la construcción que existía. Y como le digo, esa tasación se hizo simplemente yendo a hacer una constatación física externa, más no se ingresó a verificar internamente lo que había dentro de ese inmueble, ¿no? Por lo tanto, ella cuestionaba que estén valorizando. Previamente a hacer una subasta, el SAT había pues designado dos tasadores, ¿no? Y ella cuestionaba, lo corren traslado después a la beneficencia y la beneficencia cuestiona, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estábamos diciendo, ¿no? Es decir, además de eso se había pues subvaluado, o en todo caso esa tasación no reflejaba el costo real comercial del inmueble para tomarlo como precio base para subastarlo, ¿no? También el acta de remate de bien inmueble, para seguir simplemente el proceso que se llevó a cabo, el acta de cancelación del saldo también, señor, la resolución 20, señor, el 9, la resolución 20, donde se declara consentido y donde se da cuenta, señor, de que no se presentó medio impugnatorio, señor, alguno. También tenemos por parte de la beneficencia, por lo tanto se dejó consentir la resolución 22 que declara consentida, la resolución 23, ¿no? que resuelve consignar el saldo a 50.000 y tantos a favor de la Sociedad de Beneficencia Pública, de lo que había sobrado,
minuta de contrato de compra-venta, señor, el 12, del 3 de septiembre del 2008, que realiza Elizabeth Amanda Palomino como vendedora a favor de su empresa Inversiones Inmobiliaria como compradora respecto al inmueble de la avenida 28 de Julio, y minuta que fue elaborada y autorizada por Carmen Rosa Jiménez Paucar, que sirvió para bloquear la partida registral de citado inmueble, conforme ya le he referido. Pero a esa fecha, señor, Carmen Rosa Jiménez Paucar todavía tenía vínculo laboral con la Beneficencia Pública de Lima, que era a fines del 2008. Y estamos hablando acá, señor, de una minuta que ella elaboró y autorizó el 3 de septiembre del 2008, ¿no? O sea, era incompatible que ella autorice una minuta para alguien que estaba siendo, pues, favorecida con un inmueble que ella estaba defendiendo que no se remate, ¿no? Supuestamente, ¿no? El testimonio de escritura, el 13, testimonio de escritura pública, 3577, sobre revocatoria de poder, designación y apoderados judiciales que otorgan las unidades. Aquí, señores, donde se da cuenta de que el poder que se le había otorgado, la beneficencia a favor de Carmen Rosa Jiménez Paucar. El 14, contrato de locación de servicios del 11 de diciembre de 2006, celebrado entre la Sociedad de la Beneficencia de Lima y Carmen Rosa. Estamos aquí dando cuenta, señor, que estamos acreditando con estos contratos de locación de servicios, el 14 y 15, el vínculo que tenía Carmen Rosa con la Beneficencia Pública de Lima. La orden de servicios también da cuenta, señor, del vínculo laboral de Carmen Rosa Jiménez Paucar. Estamos hablando del 23 de julio. Hasta el 17 también es una orden de servicio. Estamos hablando del 28 de noviembre del 2008, señor. Todavía tenía el vínculo laboral Carmen Rosa, el 17. Estamos hablando del elemento de comisión 17, orden de servicio de la beneficencia. Del 28 de noviembre todavía tenía el vínculo laboral Carmen Rosa. El 18, asiento registral de la partida que corresponde al inmueble del 28 de julio, donde se da cuenta que el título fue que corresponde al bloqueo de la partida, señor, cuyo título fue presentado el 21 de 4 del 2009, la minuta de contrato de compra-venta de fecha 7 de marzo del 2010 que realiza Elizabeth Amanda Palomino a favor de su empresa, ¿no? Y este inmueble justamente es la minuta, señor, que hace, una de las minutas que hace también Elizabeth Amanda Palomino a favor de su empresa Inversiones respecto al inmueble 28 de julio, elaborada y autorizada por otro de sus abogados, Francisco de Acevedo, que sirvió para bloquear la partida registral y transferir, bloquear, señor, y evitar que este inmueble pueda ser recuperado por su legítimo propietario. La escritura pública 1004 del elemento de comisión 20 de compra-venta que otorga Elizabeth Amanda Palomino a favor de Inversiones Inmobiliarias y Constructoras del 29 de marzo del 2009, extendido por el notario Isaac Iga Nakamura. Y el 21, escrito de solicito nulidad de remate de bien inmueble del 3 de septiembre del 2008. O sea, con este escrito, señor, acredito de que el 3 de septiembre, mientras el 3 de septiembre, Carmen Rosa Jiménez Paucar, estamos hablando del elemento de comisión 21, mientras el 3 de septiembre ella autorizaba como abogada un escrito donde se dice solicito nulidad del remate de bien inmueble, ella a la vez estaba autorizando, el 3 de septiembre estaba autorizando una minuta de compra-venta del bien inmueble que ella estaba pidiendo la nulidad, estaba autorizando la transferencia de Elizabeth a favor de su empresa, ¿no? El 22 es declaración del investigado Pedro de esa Tejada, que del 29 de enero de 2018, que, bueno, que da cuenta que efectivamente a Carmen Rosa Jiménez Paucar sí la conoce desde el 2010, en circunstancias que era abogada de la empresa Construcciones e Inversiones BIE SAC. Construcciones e Inversiones BIE SAC, señor, es una empresa constituida por los esposos Vicente Díaz Arce y Elisa Amanda Palomino Córdoba. A dicha persona, dice, la he visto aproximadamente en 2 ocasiones en el interior del inmueble en Cario, que es el inmueble familiar de los dos investigados, ¿no? En la oficina de la señora Elisa Amanda Palomino. O sea, deja de elaborar el 2008, a fines del 2008, e inmediatamente, señor, a partir del 2009, señor, a partir del 2009 comienza un vínculo laboral con Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, señor, que ha sido ininterrumpido durante el tiempo. Y justamente esa es la declaración de Pedro de esa Tejada. O sea, es por eso que nosotros decimos de que ella habría sido captada en esa fecha en que se conoció con Elizabeth Amanda Palomino, siendo ella apoderada y Elizabeth Amanda Palomino como arrendataria del inmueble del 28 de julio, ¿no?
la declaración de Rocío Maraví Córdoba 23, de fecha 24 de enero de 2018, que también da cuenta que conoce a Elizabeth Amanda a Carmen Rosa Jiménez Paucar, porque ella trabajaba como abogada de su hermana Elizabeth Amanda Palomino y trabajaba pues allá en el inmueble de la avenida, del inmueble familiar en Surco, el Incario. El 24, el escrito de recurso de apelación contra la resolución 132, de fecha 14 de enero de 2015, autorizada por Carmen Rosa. Estos documentos, el 24, 25, 26, 27, señor, son diversos escritos que ella ha autorizado o ha participado como abogada de Vicente Díaz Arce y de Rocío Maraví Córdoba, de Jean-Pierre Lobo Córdoba, señor, porque ¿quiénes son Rocío Maraví Córdoba y Jean-Pierre Lobo Córdoba? Son medios hermanos de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba y por tanto son cuñados de Vicente Díaz Arce, ¿no? Y estos dos hermanos, señor Rocío Maraví Córdoba y Jean-Pierre Lobo Córdoba, son socios fundadores de una empresa, Edificaciones y Constructorías RIRE SAC. Es una de las empresas que, como empresas de fachada, señor, ahí está, como empresas de fachada, ellos aparecen figurando como socios fundadores. Pero son solamente testaferros, porque ellos no tienen ningún control ni manejo de esa empresa. Simplemente han prestado su nombre para que esta empresa, pues, también adquiera otros inmuebles, señor, que han sido adquiridos fraudulentamente, y hago referencia simplemente, uno de los inmuebles es el 7º y 9º piso de la Galería Santa Lucía, señor, que ha sido adquirido fraudulentamente, falsificando la firma de un notario, ¿no? Entonces, ellos, justamente, ¿y quiénes pagan, pues, los servicios para que Carmen Rosa Jiménez Paucar patrocine a Rocío Maraví y Jean-Pierre Lobo Córdoba? Pues, los esposos, Vicente Díaz Arce y Elizabeth Palomino. Simplemente esos señores son testaferros. El 28, partida registral que corresponde a la empresa de inversiones inmobiliaria y administradora, inversiones Incosat, señor. Esta partida registral, si usted advierte, justamente se va a dar cuenta cuándo se constituyó, con qué capital social, quiénes son los socios fundadores. Uno de los socios fundadores es su hermana Yanina, que simplemente prestó su nombre, no tiene el control de esa empresa, no hizo ningún gasto notarial, no hizo ningún gasto en abogado, no dio ni un sol para la constitución de esa empresa. Simplemente dio su nombre y listo. No sabe lo que ha hecho o ha dejado de hacer esa empresa. Y por lo tanto, le ha pedido también a su hermana de que sea excluida como socia, y hasta la fecha, señor, no es excluida por los problemas que se viene generando. Eso lo dijo justamente en su declaración testimonial que yo le he hecho entrega, señor. Y ahí se va a dar cuenta también, justamente en esa partida registral, se va a dar cuenta de los aumentos de capitales sociales, señor. Y también tengo el reporte de consulta RUC que corresponde a la empresa Inversiones Inmobiliaria y Constructora y Administradora SAC, Inversiones 5 SAC, y se va a dar cuenta, señor, que de acuerdo al informe de consulta RUC, esta empresa, pues, por el giro que tenía y por la actividad económica, señor, no tenía capacidad económica para tener esos 700, 800 mil dólares americanos al cambio, señor, para adquirir ese inmueble. Simplemente ha sido un tema simulado, señor, simplemente para evitar de que pueda, pues, ser recuperado ese inmueble eventualmente por parte de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima. También tenemos los reportes de consulta de casos fiscales a nivel nacional del Ministerio Público, tanto de Carlos Miguel Tenorio, Francisco Yafat Velázquez, Javier Víctor Rafael Reynoso, Sofía Patricia Silva. Todos ellos, señor, reportan referencias por diversos delitos, abuso de autoridad, corrupción de funcionarios. Todos ellos, señor, participaron en este proceso de ejecución coactiva y subasta, señor, del inmueble. El 34, oficio 815-2008, dirigido por el economista a la persona de Patricia Sofía Oliva, ¿no? Donde le dice que justamente le está denunciando penalmente por haber, pues, seguido en ese proceso de ejecución coactiva. El 35, memorándum 243-2018 del 23-5 del 2018. Disculpe, señor, un momentito.
declaración testimonial también tenemos de José Luis Muñiz Pacha, señor 36, del mes de octubre del 2017, que fue tomada en la carpeta reservada CELAC 6-2018 y remitida como prueba trasladada a mi carpeta fiscal, la 27, señor, donde da cuenta que efectivamente él, a esa fecha, señor, viene alquilando o arrendando el inmueble y lo viene utilizando como hotel, señor. Y donde da cuenta que este inmueble quien lo arrendó es la persona de Elizabeth Amanda Palomino como persona natural y no como gerente general de la empresa que aparece como titular registral, ¿no? Y que después quiso regularizar esa situación, ¿no? O sea, con eso se da cuenta de que el control y el inmueble ella lo utiliza, ¿no? No lo utiliza, o sea, no actúa como gerente general de la empresa, sino como persona natural. El 37, registro de control de visitas del personal de seguridad del estudio de abogados de Rodolfo Orellana, señor, que forma parte de las evidencias incautadas del 19 de octubre de 2014 en el inmueble ubicado en Guardia Civil. ¿Qué es lo pertinente de esto de acá, señor? Y lo pertinente, señor, de esto de acá es que esta organización que nosotros estamos investigando en algún momento ha tenido vínculos con la organización criminal Clan Orellana. ¿Y cuáles son los hechos puntuales que vinculan a la organización criminal Clan, cuáles son los hechos concretos que llevan a establecer ese vínculo? Son pues el tema de que esta organización pues adquirió fraudulentamente y le transfirió dos inmuebles puntuales, el inmueble de Plaza Arenas y el inmueble de Salina Lurín. Pero aparte también le prestó el servicio criminal, señor, esta organización Clan Orellana, de sanearle el séptimo piso terraza y el 9º piso azotea de la Galería Santa Lucía. Para eso utilizaron procesos arbitrales fraudulentos, falsificaron documentos del notario, de la firma del notario, legalización de la firma donde se legaliza la firma, utilizaron documentos fechados, señor, con... por ejemplo, eso se hizo en el 2011 y lo fecharon en el año 91, ¿no? Es decir, simplemente para falsificar la firma, la legalización del notario, ¿no? Entonces, en esos tres casos puntuales, la organización Clan Orellana tuvo contacto con la organización que nosotros estamos investigando. ¿Y cuál es lo pertinente de este registro de visitas? El registro de visitas es que en este registro de visitas se da cuenta de que Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, Teresa Segura Marquina y Carmen Rosa Jiménez Paucar concurrieron a las instalaciones del estudio jurídico de Guardia Civil del Clan Orellana, señor. Entonces, Carmen Rosa Jiménez Paucar, a esa fecha, 2013, señor, tenía vínculo estrecho con la organización de Vicente Díaz Arces y Elizabeth Amanda Palomino. Tanto es así que ella concurrió conjuntamente con Elizabeth Amanda Palomino y Teresa Segura Marquina para tener reuniones justamente con los líderes de la organización Clan Orellana, que sería Elizabeth Amanda, que sería Rodolfo Orellana Rengifo y sería Ludí Orellana Rengifo, señor. Esos son los elementos de convicción, señor. El tema, señor, de la fundamentación jurídica, señor, es justamente le he citado el Acuerdo Plenario 5-2010, CJ el 116, el Acuerdo Plenario 7-2011. El tema puntual, señor, acá, ¿por qué se justifica que se incaute este bien inmueble, señor? Porque en tema de lavado de activos, señor, la finalidad es evitar de que el patrimonio criminal pueda ser pues objeto de lavado de activos, blanqueado y ser utilizado y ser reinvertido y ser reingresado al sistema económico formal del país, señor. Y aparecer, señor, como patrimonio limpio, como patrimonio lícito. Es decir, lo que se debe y lo que se busca, señor, es evitar de que ese patrimonio criminal, señor, de origen ilícito, de fuente ilícita, señor, sirva no solamente para ser objeto de blanqueamiento, sino también sirva, señor, para ser reinvertido en las actividades criminales de una organización criminal. Es por eso que lo que se busca con el tema del lavado de activos, en la lucha del lavado de activos, señor, es pues atacar con lo más que se pueda, es decir, en primer orden, señor, al patrimonio criminal. Y una de las medidas
para evitar de que neutralizar a todo tipo de organizaciones criminales, señor, es pues justamente incautándole su patrimonio. Esta es una medida cautelar. Más adelante, señor, seguramente se va a ver si eventualmente eso se va a decomisar cuando ya pues haya un desarrollo de un proceso, de un juicio oral, señor, y se establezca responsabilidades eventualmente, señor. Pero ahorita lo que se está buscando es cautelar de que este inmueble no genere, no venga siendo utilizado por esta organización y venga generando activos, señor. Y esos activos puedan ser utilizados en actividades criminales propias de la organización. Por lo tanto, señor, es necesario y urgente, señor, que nuevamente se disponga, señor, la incautación de este inmueble, porque como lo señalamos, señor, esta es una organización criminal, actúa con testaferros y pues no ha podido acreditar y no lo va a poder acreditar, señor, hasta la fecha, la fuente ilícita con la cual adquirió dicho inmueble. Además, señor, también hemos presentado... No. ¿Dónde están los documentos de convicción? ¿Dónde están el otro escrito? Señor, también con fecha 30 de noviembre de 2018, presenté unos alegatos para precisar el requerimiento. No se estaba modificando hechos y simplemente y a la vez estaba adjuntando, señor, anexos a ese elementos de convicción, a ese escrito, y donde estoy dando cuenta de las resoluciones recaídas en esta investigación preparatoria, señor, y en la cual mi despacho fiscal ha venido pidiendo pues incautaciones de diversos inmuebles. Y estas resoluciones del 1 hasta el 6 son resoluciones expedidas por el primer juzgado de investigación preparatoria en la carpeta 350-2015, señor, y en diferentes incidentes ha venido pues expediendo medidas cautelares, señor, en contra de diversos inmuebles. Estos inmuebles, señores, ya se encuentran ya firmes. Sus incautaciones han sido objeto de apelaciones, de exámenes y por lo tanto ya se encuentra firme, señor. Entonces con esto estoy demostrando que no solamente este es el inmueble que yo estoy requiriendo para incautar, sino que ya he incautado y hay inmuebles que se encuentran en condición de firmes las resoluciones judiciales que autorizaron sus incautaciones, ¿no? Porque han sido objeto de reexámenes, apelaciones y todo eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, y todo lo que la defensa en su momento planteó. La disposición número 1 del 3 de septiembre del 2000, el 7 es la disposición número 1 del 3 de septiembre de 2018, expedido por la primera Fiscalía en delitos de corrupción de funcionarios, donde le he señalado justamente que declara prescrita justamente la acción penal, ¿no?, por el delito de corrupción de funcionarios. ¿Qué dispone, señor, en esta disposición número 1? Esta disposición número 1 del señor dice de que, en el segundo considerando, de este escrito del 30 de noviembre, es el que está usted presentando, que amplía argumentos de requerimiento de incautación con disposición de administración. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. 30 de noviembre. Sí. Y estoy adjuntando elementos de convicción. Y son documentos que se ha corrido traslado, yo entiendo que se ha corrido traslado porque estamos hablando del 30 de noviembre, se ha corrido traslado a la defensa. Y justamente estaba dando cuenta, señor, esa disposición de la primera Fiscalía Especializada, disposición número 1 del 3 de septiembre, por el delito precedente, señor, respecto a la colusión que se habría dado, respecto a la colusión que se habría dado por parte de Elizabeth Amanda Palomino con Carmen Rosa Jiménez. Y con el escrito, sí, señor. Es el elemento de convicción, es el elemento de convicción.
7, señor. Sí, señor, esa disposición número 1, ¿qué resuelve la Fiscalía, señor Anticorrupción? Declarar extinguida la acción penal por prescripción y en consecuencia no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria contra Carmen Rosa Jiménez Paucar por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, cohecho pasivo propio y patrocinio ilegal, y contra Elizabeth Amanda Palomino Córdoba por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico en agravio del Estado, archivándose los actuados en el extremo consentida o confirmada que sea la presente disposición. Entre otros considerandos que en el segundo considerando resuelve archivar, señor, por otras consideraciones. Este es un elemento de comisión que nosotros hemos por esas consideraciones, señor, este despacho fiscal solicita de que se declare fundado nuestro requerimiento fiscal, señor, por las razones y fundamentos de hecho y derecho que se ha señalado. Sí. Previamente, señor magistrado, si es posible que me hagan llegar una copia de este escrito presentado con fecha 30 de noviembre de 2010, porque no lo tengo a la mano, si es posible, por favor. Yo lo puedo prestar también. Gracias. Sí. Listo. Señor. Señor magistrado. Listo. Señor magistrado, la defensa de la señora Elizabeth Palomino Córdoba quiere empezar haciendo referencia al acuerdo plenario 1/2017. Este acuerdo plenario nos habla sobre los niveles de sospecha. Y para que una resolución sea debidamente motivada, porque estamos hablando de una afectación gravísima al patrimonio, así como una prisión preventiva, solo que en el ámbito del patrimonio, se necesita esta motivación especial, un nivel de sospecha grave. Entonces, tengo que hacer referencia a que existe una resolución en este tema concreto del hotel, que es la resolución número 10 de fecha 15 de noviembre del año 2018. Es la resolución que declara la nulidad de la medida de incautación dictada por el juez de primera instancia. ¿Por qué se declara esta nulidad, señor magistrado? En la página 8 de esta resolución, en el punto 3.4, dice: en el caso bajo examen debe señalarse que la resolución impugnada no ha desarrollado solventemente la motivación en relación al tema objeto de pronunciamiento. Esto es, 3 puntos. Delimitación genérica y razonada de la actividad criminal. Delito precedente, conexo o antecedente generador de ganancias ilegales. Lo que le dice la sala al juez de la investigación preparatoria es: no me identificas cuál es el delito previo, cuál es el delito precedente. En esta oportunidad, el señor fiscal le dice en esta audiencia que el delito previo estaría dado porque se habría coludido mi patrocinada con la señora que en ese momento trabajaba para la beneficencia, la señora Carmen Rosa Jiménez Paucar. Y le da una serie de elementos. Y dice: no es posible que con fecha 3 de septiembre del año 2008, es decir, en la misma fecha en la que se presenta un escrito solicitando la nulidad de la ejecución coactiva, a la vez se firme una minuta como abogada de Elizabeth Palomino Córdoba, transfiriendo esta a su empresa Incosat. Entonces, ese es el punto principal por el cual el Ministerio Público le entrega sus argumentos a su judicatura para que pueda motivar. Nosotros, señor magistrado, queremos hacer referencia a lo siguiente. Tal hecho no tiene un nivel de sospecha grave. ¿Por qué? Porque el documento que ha hecho referencia el señor fiscal, la minuta, firmada por la señora Carmen Rosa Jiménez Paucar, en primer lugar, no ha sido reconocido por la señora Carmen Rosa Jiménez Paucar.
como primer punto. Como segundo punto, existe una resolución del día 4 de septiembre del año 2008, aportado como elemento de convicción del señor fiscal, es decir, al día siguiente, y dicha resolución dice: adjudíquese el inmueble a la señora Elizabeth Palomino Córdoba. Entonces, ¿cómo es posible que mi patrocinada pueda disponer de un bien si todavía no se le había adjudicado? Es imposible. El señor fiscal dice: para mi tesis imputativa, entonces, mira, ha consignado, cuando ella todavía era trabajadora de la beneficencia, ha firmado este documento. Pero ese documento no tiene fecha cierta. Ese documento no tiene legalización. Ese documento no ha sido reconocido por la investigada. Lo que sucede, señor magistrado, es que existe un error al consignar la fecha. Más allá de decir, además, que el elemento de convicción aportado por el señor fiscal no está completo. Si usted se fija, está un fragmento aportado por el señor fiscal como elemento de convicción, y se pretende con solamente un fragmento privar de la propiedad a una persona. No es completo, cuando debería estar la documentación completa. Pero peor aún es el punto de que, dado que mi patrocinada no podía disponer del bien hasta el día 4 de septiembre de 2008, entonces, obviamente, al analizar esta información tenemos que entender que la fecha que se ha consignado no es la real. Es un error el que se ha consignado. ¿Acaso, porque en otras audiencias se ha discutido este tema, acaso el Ministerio Público no ha cometido errores al consignar en sus requerimientos? Por supuesto. Para el Ministerio Público es correcto, pueden ser errores, para nosotros, no. Esa es mi tesis imputativa, y así tiene que ser. Lo que nosotros le pedimos a vuestra judicatura, señor magistrado, es que vea si realmente, para una debida motivación, vea si realmente existen estos elementos de convicción fuertes que me dan sospecha grave. La defensa dice: si yo no puedo disponer del bien hasta el día 4 de septiembre, ¿por qué esa minuta tiene que tener fecha cierta el día 3 de septiembre? Es imposible. Es un error en la fecha. Entonces no sirve como elemento de convicción. ¿Y ese escrito dónde se presentó? Es un elemento de convicción aportado por el Ministerio Público. Se presentó a registros públicos, señor. Pero la pregunta era otra, doctor. Dígame, señor juez. A registros públicos lo han ingresado. ¿Con qué fecha? 29 meses después. En un momento, si me permite, le doy la fecha exacta, señor magistrado, pero es muchos meses ¿La después. Fiscalía tiene ese dato? Voy a buscarlos también, señor. Continúe, doctor. Además, causa preocupación, y por eso hago relevancia a esta resolución número 10, expedida por la Sala, porque, señor magistrado, el señor fiscal nos ha dicho en esta audiencia que además existía un acuerdo con los peritos tasadores. En el afán de acreditar su tesis imputativa, el Ministerio Público nos pone en dos posiciones. Por un lado, mi patrocinada se habría coludido con la señora Carmen Rosa Jiménez Paucar, pero por otro lado, también habría tenido un acuerdo colusorio con los peritos tasadores. Pero lo cierto es que mi patrocinada había realizado algunos arreglos en el hotel. En consecuencia, no le convenía que los peritos tasadores tasen ese inmueble de una forma muy barata. Eso, por el contrario, afectaba a mi patrocinada. Y además no existe nuevamente ningún solo elemento que pueda acreditar que mi patrocinada haya podido tener algún tipo de acuerdo con estos peritos. Por eso la defensa en un primer momento decía: señor magistrado, está cambiando su imputación la Fiscalía, y el señor fiscal felizmente ha dicho: está por escrito, hay que discutir todo lo que está por escrito más allá de lo que haya oralizado. En ese sentido, en el requerimiento de incautación, el Ministerio Público lo que dice es: como los peritos tienen una serie de denuncias, entonces nosotros presumimos que ha habido un acuerdo, un arreglo colusorio. Y la defensa nuevamente sostiene: porque el Ministerio Público tiene su tesis imputativa sin elemento de convicción, ¿se puede privar de la propiedad de mi patrocinada? La defensa considera que no, porque no existiría elemento que acredite a nivel de sospecha grave ninguna de las dos colusiones, ni con la señora Carmen Rosa Jiménez Paucar, ni con ninguno de los peritos. Además, la resolución lo que le dice al juez de primera instancia es, nuevamente en el punto 3.4, literal B. ¿Literal B? Literal B. 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 El primero fue el A, delimitación genérica y razonada de la actividad criminal. Delito precedente, conexo o antecedente generador de ganancias ilegales. El B es característica del producto ilícito, dinero, bienes, efectos o ganancias. La Sala le dice: no me has definido, ¿qué es? Se trata de bienes, efectos o ganancias. No se define.
Y el Ministerio Público nuevamente comete este error porque no nos dice de qué estamos hablando. Entonces, ¿cómo podemos motivar una resolución para que se cumpla con lo que nos pide la sala? Como tercer punto, el literal C dice el producto ilícito como objeto del delito de lavado de activos y la conducta imputada. Esto es, ¿cuál es el acto que ha cometido mi patrocinada? El acto concreto de lavado de activos. Nuevamente no se dice nada. Pero además tenemos el tema de que el Ministerio Público nos ha venido a decir en esta audiencia de que no hemos podido acreditar y que nunca lo acreditaremos, es más, de dónde se obtuvo ese dinero para adquirir la propiedad. Entonces, nuevamente, estaríamos sin resolver o sin responder a la interrogante que hace la sala en este mismo tema de la incautación del hotel. Porque la imputación es, ¿de dónde sacaste el dinero? Este dinero es ilícito y en todo caso, ¿por qué dice que es ilícito? ¿De dónde? ¿Cuál es el elemento? ¿Y cuáles son los medios probatorios que me conlleven a decir que efectivamente fue con dinero ilícito? Número uno, o es producto de la colusión que tuvo con Carmen Rosa Jiménez Paucar. Y nuevamente entramos al ámbito de la especulación sin ningún elemento probatorio. Si esto no lo resolvemos, señor magistrado, la sala nuevamente se va a pronunciar al respecto. Y eso es lo que se tendría que correr traslado al Ministerio Público para que se aclare. La sala nos dice en su punto 3.4.1, no se delimita materialmente cuál es la actividad criminal previa que genera ganancias ilegales. ¿Es producto del delito de cohecho? ¿Fue adquirido fraudulentamente? Y luego también dice la resolución, fue adquirido con dinero de procedencia ilícita. Y la sala cuestiona. Entonces, para que haya una debida motivación, dice la sala, tú me tienes que definir. ¿Es producto del cohecho? ¿Fue adquirida fraudulentamente? ¿Fue adquirido con dinero de procedencia ilícita? Defíneme. La sala se lo pide. Y nuevamente el señor fiscal no ha cumplido con aclarar eso. En el punto 3.4.2 de la misma resolución dice, con relación a la característica del bien inmueble incautado, si este es objeto, efecto o instrumento del delito. En primera instancia se indicó que se trataría de un efecto del delito de cohecho, para luego señalar que también calificaría como efecto del delito de lavado de activos. Nuevamente, incertidumbre. ¿Es efecto del delito de cohecho o efecto del delito de lavado de activos? En el punto 3.4.3, ahora bien, si el producto fuera considerado como objeto del delito de lavado de activos, el juez lo llama efecto, dice, no se señala en concreto la conducta atribuida, conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia. ¿Nos ha indicado el señor fiscal en esta oportunidad cuál es el acto concreto de lavado de activos? Por último, en el punto 3.3.4, la sala dice, asimismo, el juez de primera instancia en la resolución impugnada en el numeral 5.1 del considerando quinto se limita a enumerar los elementos de convicción. Estos no fueron evaluados en función a la pretensión del Ministerio Público. El señor fiscal, en toda su exposición, ha dicho, por si acaso, señor juez, ya varios inmuebles han sido incautados por el señor juez Concepción Carhuancho, como si así se pretendiera dar fuerza a su requerimiento, cuando lo cierto es que para realizar una medida tan gravosa como esta, señor magistrado, lo que tienen que valer son los elementos de convicción que acrediten sospecha grave. Y entonces, con esta resolución nos damos cuenta de que se rechaza la resolución, se declara nula la resolución del juez Concepción Carhuancho precisamente porque únicamente se ha limitado a enumerar los medios probatorios aportados por el Ministerio Público y no realiza un análisis pertinente. Cuando se dio con motivo de una audiencia de variación de requerimiento de comparecencia por prisión preventiva, señor magistrado, contra mi patrocinada y otros, se discutió también respecto a la existencia de la organización criminal, porque el señor fiscal nos ha traído su diapositiva y nos enseña la estructura de la organización criminal, pero lo que no le ha dicho el señor fiscal es que en el año 2017 se le requirió una prisión preventiva a mi patrocinada y otros, que fue declarada fundada por el señor juez Concepción Carhuancho. Y la sala revoca la resolución que declara fundada la prisión preventiva. ¿Y por qué la revoca? Porque lo importante es los fundamentos. ¿Por qué la revoca? Porque dice, no se ha podido acreditar a nivel de sospecha grave la existencia de una organización criminal. Por tanto, no se ha podido acreditar a nivel de sospecha grave que Vicente Díaz Arce y mi patrocinada Elizabeth Amanda Palomino Córdoba sean los líderes de la organización criminal.
Pero sin embargo el señor fiscal, a pesar de esa resolución, nuevamente nos dice, mira, aquí está la organización criminal. Peor aún, el señor fiscal nos ha hecho referencia a que existen galerías en Gamarra y que existen árbitros y se han amañado procesos de arbitrajes fraudulentos. Uno, no se aportan elementos de convicción. Dos, el tema del hotel, según lo narrado por el propio señor fiscal, no tiene absolutamente nada que ver con árbitros. La tesis imputativa respecto del hotel es únicamente respecto a que, y así lo decía en su primer requerimiento y no lo ha oralizado, que mi patrocinada incluso, ella armó toda una maniobra para que se genere una deuda en favor del SAT. Ahora no lo ha oralizado, pero dice en su requerimiento que mi patrocinada habría dejado de pagar y esa deuda nos llevó a un proceso coactivo, a que le ejecuten finalmente. Repito, no lo ha oralizado y por eso esta defensa preocupada, ¿has cambiado tu tesis o no la has cambiado? Entonces, por eso es que la defensa levantaba la mano en una primera oportunidad. Pero eso es lo que decía en su requerimiento, que mi patrocinada había generado la deuda porque dejó de pagar. Sin embargo, en el contrato de la beneficencia a mi patrocinada, que también ha sido aportado como elemento de convicción por el señor fiscal, se dice claramente de que ese impuesto no le corresponde a mi patrocinada. Es decir, ella no tiene absolutamente nada que ver. El señor fiscal también nos ha dicho que se utilizaron bloqueos con el fin de que no retorne la propiedad a su verdadero propietario, beneficencia. Eso es lo que nos indica. Pero lo cierto, señor magistrado, es que ni en el proceso de ejecución coactiva, ni en el proceso contencioso administrativo que ha señalado el señor fiscal, está hablando de dos procesos, la existencia de dos procesos, en ninguno de estos era parte de mi patrocinada. Y el señor fiscal le imputa que haya tomado acciones mi patrocinada cuando en el proceso coactivo, ¿quién estaba? La beneficencia y el SAT. Igual en el proceso contencioso administrativo, ¿qué tenía que ver mi patrocinada? Nunca fue notificada, nunca participó, no realizó ninguna diligencia, porque no era parte. Sin embargo, la tesis imputativa indica que toda esta maniobra fue armada por mi patrocinada. Y entonces nos preguntamos, si existiese una colusión en alguna forma, ¿dónde están los funcionarios del SAT? ¿Están procesados por este caso? ¿Los del contencioso administrativo están procesados por este caso? Porque si fuera así la tesis imputativa de que mi patrocinada armó un entramado precisamente con todas estas personas, deberían estar investigadas, pero no lo están. ¿Por qué? Porque el propio Ministerio Público no le encuentra reproche penal ni al proceso de ejecución coactiva ni al proceso contencioso administrativo. Entonces es imposible, señor magistrado, que mi patrocinada pueda haber tenido algo que ver o con el proceso contencioso administrativo o con el proceso de ejecución coactiva. Y obviamente, según lo narrado por el señor fiscal, concordamos en la misma tesis, no tuvieron nada que ver. ¿A qué quiero llegar? A que tanto el proceso de ejecución coactiva como el proceso contencioso administrativo han terminado en lo que es cosa juzgada civil. Se le imputa a la señora Carmen Rosa Jiménez Paucar que ella no habría interpuesto un recurso impugnatorio. Y fíjese la gravedad de este requerimiento con dicha imputación. Porque el señor fiscal nos dice, señor juez, no interpuso recurso impugnatorio. ¿Y cuál es el recurso impugnatorio que debió interponer? No nos dice. Nuevamente, la sala se va a pronunciar al respecto, en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque no nos aclara nuevamente el señor fiscal. Es que no existe recurso impugnatorio. ¿Por qué no existe recurso impugnatorio? Porque el procedimiento de ejecución coactiva es instancia única, señor magistrado. No se puede interponer recurso impugnatorio. Es imposible. Pero el señor fiscal nos dice, no interpuso recurso impugnatorio. ¿Qué es lo que se puede hacer? Una demanda de revisión judicial del procedimiento. ¿Que se interpuso? Sí se interpuso. ¿Quién lo interpuso? La señora Carmen Rosa Jiménez Paucar. ¿Cuál es la fundamentación del Ministerio Público para decir no interpuso recurso impugnatorio? Sin explicarnos cuál es, por supuesto. La fundamentación es que existe una resolución número 20 en el que dice queda consentido la ejecución coactiva. Pero ese es un error del ejecutor coactivo, señor magistrado.
Ese es un error del ejecutor coactivo y con esa sola resolución el Ministerio Público, a pesar de que ya en reiteradas oportunidades hemos cuestionado, porque lo hemos presentado por escrito, se ha discutido en audiencia, señor juez, por favor dígale al señor fiscal que nos indique cuál es ese recurso impugnatorio. Y nunca hemos tenido respuesta. No son nuevos estos argumentos, ni de la defensa ni de la fiscalía. Por tanto, la resolución 10 resuelve que declarar nula la resolución judicial número 2 de fecha 14 de agosto del año 2018 que declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público sobre la medida de incautación de bien inmueble en forma de administración pro Pronavi e inscripción en los registros públicos del inmueble Virreina Hotel 3 Estrellas ubicado en la avenida 28 de Julio, números tal y tal de Miraflores. El Ministerio Público también nos ha venido a decir en esta audiencia, señor magistrado, que existen una serie de inmuebles y este solamente es una pequeña muestra de todos los inmuebles que han sido incautados por el señor Concepción Carguancho. Cuando en la audiencia nuevamente de variación participaron otros letrados, otros abogados, se discutió y uno de los abogados le dijo al señor juez, pero dos incautaciones han sido declaradas nulas. Mediante resolución 10, el inmueble de este caso, el inmueble del hotel, y mediante resolución 12 me parece que es la Galería Don Ricardo. Entonces el juez de investigación preparatoria le dijo, pero ¿2 de cuántas? Lo mismo que sostiene el señor fiscal. Tenemos una gran mayoría de bienes incautados, pero sin embargo solamente 2 han sido declaradas nulas. Y la defensa quiere analizar ese punto, señor magistrado, porque estas 2 nulidades son las únicas que han prosperado. Por deficiencias de la defensa técnica, es que las apelaciones no se presentaron dentro del plazo, y por eso han quedado consentidas lo que le dice el señor fiscal. No es que la sala haya dicho que está bien dictada la medida de incautación, o en todo caso que me desmienta el señor fiscal si es así. La defensa viene a esta audiencia a hablar con la verdad, no con mentiras, y con elementos de convicción que sustenten nuestro dicho. Entonces, señor magistrado, de esas incautaciones, por un lado, nunca llegaron a la sala, y por otro lado, le corresponden a otras personas, como nos ha puesto el tema, el señor fiscal nos ha hablado, por ejemplo, del inmueble de Petituars, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese inmueble. Quien lo estará litigando será el que figura como propietario. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese inmueble. Entonces el señor fiscal dice, ese inmueble está incautado, pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Allá sus propietarios se interponen el recurso. Ni siquiera tenemos por qué saber cuál es el estado de ese inmueble, si está incautado o no. Pero el señor fiscal nos trae todos esos elementos para tratar de acreditar su dicho. ¿Por qué? Porque consideramos que no existen elementos de convicción, señor magistrado, suficientes que acrediten un nivel de sospecha grave. Gracias. En el requerimiento de incautación, en la página 11 del requerimiento, figura un escrito que dice solicito la nulidad del remate del bien inmueble. Solicito la nulidad del remate del bien inmueble. ¿Quién firma? Carmen Rosa Jiménez Paucar. Cuando la defensa ha dicho, pero este documento está incompleto, el Ministerio Público se ha reído, ha sonreído. Pero fíjese usted, señor magistrado, en la página 11 figura, ¿el documento está completo? No se encuentra completo. Elemento de convicción del Ministerio Público. No se encuentra completo. Página 11 de su requerimiento. Un fragmento, y por tanto, y ni siquiera se encuentra el cuerpo de dicho escrito. Fecha, 3 de septiembre del año 2008. En la página 12, nuevamente, imagen número 2 dice, señor notario, sírvase extender en su registro de escrituras públicas una compraventa que celebran de una parte de Elizabeth Palomino Córdoba, con DNI número tal, con domicilio en tal lugar, a quien en adelante se le denominará la vendedora y de otra parte la empresa Inversiones Inmobiliarias Constructora y Administradora SAC. Documento en el que firma Carmen Rosa Jiménez Paucar con fecha 3 de septiembre del año 2008. Y este precisamente es el punto que agarra, el punto neurálgico del Ministerio Público. ¿Cómo es posible que con dicha fecha? Veamos, en los documentos no existe, señor magistrado, un sello, una firma que acredite, un sello de notario que acredite que esa es fecha cierta. Para la defensa está clarísimo que con la resolución número 20, de fecha 4 de septiembre de 2008, se acredita que es un error de fecha simplemente. No hay otra cosa, señor magistrado.
Porque recordemos para determinar, y hay infinidad de casos así, para determinar si una fecha en la cual no existe un sello del notario que acredite, que dé fe de la fecha cierta, debe analizarse con otros elementos. No por... ¿No aparece ahí en ese documento del folio 11 una fecha de 3 de septiembre de 2008? 3 de septiembre de 2008, sí. No, no en la fecha de acá abajo, sino en la fecha, acá hay un sello, en Tre- el tres- lado izquierdo superior. ¿Perdón? 3 de septiembre de 2008, sí. Por eso, ese sello no sería la fecha cierta Ya. de utilización del documento. Correcto, le explico, señor Porque magistrado. ha sido presentado, no sé, creo que al SAT. Exacto. O sea, este No es... sería la fecha cierta porque de este documento, permítame, señor magistrado, para explicarle, este es un documento de la beneficencia al SAT. ¿Correcto? Este documento sí fue presentado acá. Correcto. La fecha, el sello, usted tiene toda la razón. Lo que la defensa cuestiona es la imagen número 2, que es la minuta. Porque el Ministerio Público lo que nos dice es, cuando, a pesar de que Carmen Rosa Jiménez Paucar presentaba el escrito de Sumilla, solicito la nulidad del remate de bien inmueble, o sea, a pesar de que trabajaba en el SAT, a la vez dice, yo te demuestro que está coludida con Elizabeth Palomino, porque a la vez firmó una minuta en la que Elizabeth le transfería su propiedad a su empresa. Y en este documento, imagen número 2, página 12, aparte de que está recortada, no existe fecha cierta. Nosotros no discutimos que como funcionaria de la beneficencia haya presentado documentos. Es correcto. Pero ahí no aparece también otra fecha, 24 de abril del 2018, 18 de abril, zona registral 9, sede Lima. Precisamente, señor magistrado, no el 7 de septiembre, el 3 de septiembre de 2008. Es lo que decimos. La tesis imputativa nos dice, en la misma fecha, a pesar de ser funcionaria de la beneficencia, le firmaste la minuta. Lo que nosotros decimos es lo que usted nos indica, pero ¿no existen otras fechas? Por supuesto, sino que el señor fiscal nos toma la fecha de abajo y nos dice 3 de septiembre de 2008, la misma fecha. Lo que nosotros sostenemos es precisamente lo que usted me dice, son otras fechas. Es un error en la consignación de la fecha de abajo, nada más. No existe fecha cierta en este documento. No existe, o sea, fecha cierta respecto a que sea el 3 de septiembre de 2008. Claro, pero cuando uno hace una defensa positiva, como en este caso, o sea, no le corresponde al fiscal acreditar, sino a usted más bien. Nosotros, señor magistrado, estamos... O sea, dicen que es error. Sí, por supuesto. Y precisamente, como usted dice, para hacer una defensa positiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aportar nuestros elementos. Y por eso yo hago referencia al propio elemento de convicción del Ministerio Público, resolución número 20. Se lo voy a leer, señor magistrado, si me permite. Y en todo caso, ¿de qué fecha, si dice que hay error en la fecha, de qué fecha sería? Cuando la señora Carmen Rosa Jiménez Paucar ha rendido su declaración el día de ayer en fiscalía ante el señor fiscal, le ha dicho que no recuerda la fecha. Eso es lo que le he indicado. Nosotros no podríamos decir otra cosa, señor magistrado, porque es lo que conocemos. La defensa tampoco podría venir a mentir a esta judicatura. No recuerda. Lo único que decimos es que no existe un elemento que nos acredite que efectivamente esa fecha, 3 de septiembre de 2008, la señora Carmen Rosa haya firmado esta minuta. Que acredite un elemento de convicción que otorgue sospecha grave, no existe. Y esto toma importancia, señor magistrado, porque usted tiene toda la razón. Nos corresponde a nosotros desvirtuar. Y que se desvirtúe, y que se investigue, y participaremos de las declaraciones. Pero dictarse una medida cautelar, que es la más gravosa respecto de la propiedad, incautación, no corresponde. ¿Por qué? Porque no existe sospecha grave, señor magistrado.
Declaración del inmueble. Pero, Por favor. respecto a que o sea, acá no se está disponiendo de la propiedad, doctor. Ujú. O sea, tampoco se puede, creo que, manifestar eso, porque acá no estamos disponiendo que ya pase a propiedad de Pronavi. Eso no es lo que se va a disponer, simplemente lo que está manifestando el Ministerio Público es que se incaute, se inscriba y que pase a... y Pronavi sea quien administre el bien. Correcto. O sea, pero no es propiedad, doctor. Cuando Está participa... decomisando el bien, ¿no? Totalmente de acuerdo, señor magistrado. Sin embargo, recuerdo que participaba en una conferencia con el doctor San Martín y él refería que en el tema de las incautaciones decía, no es poca cosa la incautación, porque a pesar de que solamente se entregue en administración a Pronavi, esos dineros no van a ser percibidos por mi patrocinada. ¿Es una afectación? Por supuesto que es una afectación. Ya, Y permite... Esta pregunta, ¿desea terminar todavía? Sí, solamente un pequeño... Incluso cuando se que dictó la resolución que declara la nulidad, la resolución número 10 que hemos leído, el señor juez no devolvió la propiedad. Y nosotros solicitamos que se devuelva la propiedad, se eleve en consulta a la sala. Y la sala le dice, señor, usted cumpla pues con su resolución, yo no tengo que aclararle nada porque no existe un medio por el cual usted me tenga que consultar. Por tanto, hemos ido a Pronavi. Fue declarada nula. Exacto, no había resolución, tenía que devolverse, no había de otra. Entonces, se fue a recuperar el inmueble a Pronavi y resulta que habían personas que habían presentado escritos no cumpliendo con el pago. ¿Qué se generó después? No, yo estoy conversando con Pronavi, no, ahora no te puedo pagar a ti, tengo que ver. Esa es una afectación que le hacen a mi patrocinada. A eso es a lo que me refiero. Si bien no se le está quitando su propiedad para siempre, sino es una medida cautelar, solamente hasta que se resuelva su situación, lo cierto es que hay una afectación, señor magistrado. ¿Por qué? Porque uno de los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público, la declaración de un tal señor Muñiz, si no me equivoco, que dice este señor en su declaración, en otro cuaderno, en un incidente, como corroboración de un colaborador eficaz o de una colaboradora eficaz, nos viene a decir de que la señora Elizabeth Palomino Córdoba cambió los contratos. Primero era a nombre de ella y luego era a nombre de su empresa. Y eso lo utiliza el señor fiscal como elemento de convicción. Nosotros, señor magistrado, lo que le pedimos es que se analice. Si realmente se tratara de un acto de lavado de activos, entonces yo que quiero lavar el activo, ¿lo voy a transferir a mi papá? ¿A mi mamá? ¿A mi hermano? ¿A mi empresa? La señora Elizabeth Palomino lo que hizo es transferir de su propiedad un inmueble que era de su propiedad a su empresa. ¿Quiero cometer el delito de lavado de activos? ¿Quiero ocultar el bien? Lo más lógico es que no. Porque es más, el señor fiscal nos ha dicho, tienen todo un entramado y tienen testaferros. Y entonces, ¿por qué lo transferí a mi empresa? ¿Porque quiero lavar el activo? La defensa no le encuentra coherencia, señor magistrado. Porque lo transfiere a su propiedad. Ella indistintamente, ¿acaso no es menos cierto que incluso aquel que es poseedor, no propietario, puede arrendar un inmueble? Eso es normal, está permitido por el Código Civil. Pero el señor fiscal dice, no, primero lo alquilaba ella, luego su empresa. Ese es un elemento de convicción. Tampoco resulta elemento de convicción. ¿Y por qué hacía referencia a la declaración de este señor Muñiz? ¿Por qué? Porque él, que efectivamente era el arrendatario del inmueble, ¿correcto?, lo que pretende, señor magistrado, es, porque ha declarado en ese proceso especial en contra de mi patrocinada, porque lo que pretende es que este inmueble ya se lo llevó Pronavi, decían, porque no conocen de derecho como nosotros, por supuesto. Entonces decían, ya, ahorita se va a remate, y quieren quedarse con la propiedad, quitarle la propiedad a mi patrocinada. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿hay una afectación? Por supuesto que hay una afectación, y el señor fiscal pretende que no hayan bloqueos, cuando precisamente los bloqueos son para proteger la propiedad, para proteger mi propiedad, porque mi patrocinada había realizado mejoras en el inmueble, no le convenía que la tasación sea tan poca. ¿Cuánto terminó pagando? Le dicen que fíjese, el Ministerio Público nos dice, se coordinó con los tasadores y entonces le dieron un precio subvaluado, nos ha dicho. ¿Y entonces por qué mi patrocinada terminó pagando más de 2 millones?
Es un contrasentido, fiscalía contra fiscalía, total, ¿fue subvaluado o pagó más de 2 millones? Y también consta de los elementos de convicción, señor magistrado, el acta de remate, en el que acaso estaba sola mi patrocinada. Existieron pujas, habían otros postores, y en el documento que aporta el Ministerio Público están las pujas. Gana mi patrocinada, por supuesto, porque es lógico pensar que si yo le hago mejoras a un inmueble, no, dejo que me quiten el inmueble. ¿Cuáles son las características del inmueble? Se realizaron ¿Terreno cuánto mide? ¿La fiscalía tiene ese dato? La partida registral, señor, voy a chequear. Bueno, si no se tiene ese dato no hay inconveniente. Es un hotel actualmente. Avance usted, doctor. Actualmente es un hotel, señor, y un restaurante, ¿no? Por eso, pero ¿cuáles son las características del inmueble, doctor? No sé, tiene 200 metros de área, de área techada, construida, 1000 metros, o sea, algo así. Si no se sabe, no hay inconveniente. Correcto. ¿Cuántos pisos son? 2 pisos. 2 pisos. 600 de terreno. Sí, aproximadamente. Ya. Continúe, doctor. Vaya terminando, por favor. Sí. Lo cierto, señor magistrado, es que cuando se interpone la demanda de revisión judicial por la señora Carmen Rosa Jiménez Paucar, fíjese qué sucede. Se suspende el procedimiento de ejecución coactiva. Nuevamente, la defensa no entiende cuál es la tesis imputativa, porque si yo me coludí con Carmen Rosa Jiménez Paucar para que ejecuten el inmueble y yo quedarme con el inmueble, mi patrocinada, entonces, ¿cómo es que se presentó la demanda de revisión judicial y que automáticamente con el admisorio se suspende la ejecución coactiva? O sea que yo me coludo para perjudicarme. Nuevamente es un contrasentido. La tesis imputativa no ha podido aclararnos eso. Con posterioridad, señor magistrado, cuando sube a la Sala Constitucional y Social, esa demanda de revisión judicial fue declarada fundada. Terminó siendo declarada fundada. Y posteriormente, cuando sube a la Sala Constitucional y Social, se declara nula esta resolución. Y posteriormente a ser declarada nula esta resolución, se emite nuevo pronunciamiento en el que se declara improcedente la demanda de revisión judicial. Entonces el Ministerio Público nos dice, no, es que estaba pendiente la revisión judicial. Señor magistrado, terminó siendo improcedente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el procedimiento coactivo ha sido revisado judicialmente. Es cosa juzgada civil. Y si al Ministerio Público no considera o no le gusta que haya sido declarado así, lo cierto es que ha sido revisado por el órgano jurisdiccional. En consecuencia, nuevamente no existe un elemento, señor magistrado, por el contrario, tenemos elementos de descargo en vez de tener elementos de cargo. Pasando a otro tema. El señor fiscal ha dicho que consta en la partida registral, que ahí consta la partida registral y usted va a ver los aumentos de capital, etc. ¿Sabe lo que se puede desprender de la partida registral? Que desde el año 2011 la propiedad no ha sido vendida, transferida a alguien. Entonces, para el dictado de esta medida de incautación que está requiriendo el Ministerio Público, no debe existir un peligro de que se pueda transferir el inmueble. Y si desde el año 2011 no se ha transferido, ¿cuál es el peligro? No existe. Entonces también el señor fiscal nos dice, es que no se puede acreditar porque no nos han dicho de dónde han sacado ese dinero, pero lo cierto es que también como elemento de convicción el señor fiscal ha aportado los cheques con los que se pagó. Y todos estos cheques, señor magistrado, corresponden a préstamos que le han hecho a mi patrocinada. Por eso son varios cheques. Entonces, no es, como dice el señor fiscal, producto de la organización criminal de estos actos ilícitos, entonces se obtuvo dinero, porque se hubiera pagado con un solo cheque. Ha sido producto de préstamos. ¿Y acaso una persona, no para comprar una casa, tiene que comprarla con todo el monto? ¿Una persona natural? Podría sacar un préstamo y pagarlo por partes. Es así como se ha pagado esto. Por los préstamos y se han pagado en varios cheques.
En consecuencia, señor magistrado, consideramos que, lejos de existir elementos de cargo que me lleven a una sospecha grave, tenemos elementos de descargo y ha sido revisado judicialmente, y además de los elementos de descargo, señor magistrado, que por lo tanto le solicitamos que se declare infundada la incautación. Sobre la declaración, doctor, de que está apuntado de la hermana de que no ha tenido ningún tipo de participación. El tema de la persona jurídica, efectivamente, como lo ha dicho el señor fiscal, hay una audiencia en trámite. Se va a señalar fecha para ver si se incorpora o no se incorpora una persona jurídica, porque según la tesis imputativa, este tema de que si la hermana de mi patrocinada tenía o no tenía participación, tiene que ver con el hecho de que si es incorporada la persona jurídica o no, es una empresa de fachada o no lo es. Nosotros sostenemos que no es una empresa de fachada. Lo que sucede... Esa no es la pregunta, doctor, de que le he hecho. ¿Ha dado cuenta el Ministerio Público de una declaración ¿Correcto? donde la hermana de su patrocinada dice de que ella no ha participado? No sé si me he dejado entender. Sí, correcto. El último elemento que aporta, correcto. Donde dice que ella no ha participado, más bien que no la meta en problemas y todo eso. Correcto. Lo cierto, Sobre eso, ¿qué es lo que se señor magistrado, es de que la defensa quiere destacar de que salen este tipo... Solo si se desea, desea pronunciar algo. Lo ¿no? quiero, Porque tampoco... sí, me quiero pronunciar al respecto, señor magistrado. Sí, por eso, Lo que no la, es obligatorio. lo que la Yo defensa, pregunto, nada lo que la más. defensa le pide para analizar estos casos es que existe un patrón en las declaraciones cuando no participa la defensa. Cuando no participa la defensa, todos declaran contra mi patrocinada. ¿Y no lo citaron a usted? Esta defensa recientemente se ha incorporado, señor magistrado. Por eso es que desconozco de muchos de los elementos, sin embargo he avanzado lo más que he podido. Otras defensas, tenemos otras defensas, otros estudios jurídicos también participan, ¿correcto? Pero cuando no han acudido, precisamente ahí es cuando salen estas declaraciones. ¿Por qué cobra relevancia este dicho? No es un dicho suelto. Porque ya en anteriores audiencias el Ministerio Público dice, nosotros no vamos a dejar impune esto. Porque nosotros consideramos que precisamente estas denuncias, estos hechos, salen a pedido del Ministerio Público. Eso es lo que la defensa considera. Jamás se ha presentado por escrito y nada, porque no hay forma obviamente de acreditarlo, señor magistrado. Pero siempre que no va la defensa, de inmediato salen ese tipo de declaraciones. Entonces, ¿por qué? Porque supongo que, a pesar, y no basta con la justificación de decir, es que fue con su abogado. Porque en reiteradas audiencias el Ministerio Público ha dicho, es que fue con su abogado y eso es suficiente. No. Para que realmente se pueda validar una declaración más allá de su abogado, tiene que haber este contradictorio. Entonces, lamentablemente, esta defensa no participó en ese momento y por eso salen esas declaraciones, porque de lo contrario, tenga por seguro que la defensa hubiera participado y hubiera hecho las preguntas pertinentes, señor magistrado. Sí, señor magistrado. Por esas consideraciones, la defensa de la señora Elizabeth Palomino Córdoba le solicita declare infundado el requerimiento de incautación planteado por el Ministerio Público. La Fiscalía. Señor, ¿Aproximadamente cuánto estima usted, doctor, de que va a demorar su... 5 o 10 minutos nada más. Adelante. No, 10 minutos máximo, no. No hay mucho que... Lo digo porque es 10:49, hemos empezado a las 9 en punto, como este despacho siempre No empieza sus es audiencias. mucho que lo haga. Ya. Porque No, ya pero- se ha dicho todo, señor. Simplemente precisar pero algunas cosas. escúcheme. Se trata de un bien inmueble donde, bueno, por lo menos en las judicaturas que yo he desempeñado, vamos a tener que continuar esta audiencia. ¿Por qué? Porque esta partida registral, ¿cuándo se ha obtenido? Entiendo que se ha vuelto a presentar. O sea, actualmente tenemos conocimiento si es la misma, si ha variado, no sabemos. No sabemos, señor. Ya. ¿Cuánto le tomará al Ministerio Público obtener esta información? 48 horas máximo. Ya. Entonces, por eso, vamos a tener que continuar porque aparte no vamos a poder emitir la decisión correspondiente por ese motivo. Por eso el Ministerio Público deberá proporcionar esa información. Por eso quería dar la oportunidad
sin restringir obviamente el derecho de defensa para que plantee sus requerimientos al Ministerio Público y también la defensa para que pueda rebatirlos, ¿no? Por eso es algo básico, fundamental, de tener actualizada esta documentación, por lo menos esa documentación. Me dice el Ministerio 48 horas. ¿Les parece entonces que si el martes continuamos esta audiencia o para el lunes tendrá el Ministerio Público? Para el lunes es suficiente, ya. Por favor, que nos den hora en cualquier audiencia. Simplemente va a ser, usted me dice... Señor, el martes, porque hoy día es viernes ya. Claro. Entonces el lunes lo recojo y el martes ya está. ¿Ya? Por eso, el martes. ¿A qué hora podemos tener? 15 minutos será suficiente. Sí. Son cuestiones precisas. ¿Está bien? ¿15 minutos? Sí. Ya, correcto. 15 minutos que nos den. Aunque... Ya, en la tarde. Señor, puede ser el lunes en la tarde en todo caso. En la mañana recojo y en la tarde. ¿Y el lunes a qué hora tenemos? A ver, suspendemos un momento, voy a traer mi